Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a usted en este 2026. Y lo mismo también me da también muchísimo gusto volver a tener con nosotros al distinguido y muy reconocido internacionalista Fausto Pretelín. Fausto, feliz año, muy buen día. Igualmente, Francisco, feliz año 2026, que te vaya muy bien a ti y a todo tu auditorio. Pues lo comenzamos con una noticia que aparentemente podría sorprendernos, pero luego de que Estados Unidos inició una ofensiva militar naval en contra de Venezuela, el desenlace era esperado, la captura del dictador Nicolás Maduro. Y eso sucedió la madrugada de este último sábado. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Fausto? Mira, Francisco, la primera opinión sería que siempre va a ser una alegría ver caer a un dictador, lo mismo sea de izquierda o de derecha. Es una alegría para aquellos que todos sufrieron pues las decisiones que tomó, sobre todo la represión, la violación de los derechos humanos y lo que según indica Naciones Unidas, la posible violación o los posibles actos de lesa humanidad cometidos en el año 2018-2019, cuando reprimió a muchos venezolanos. Es una felicidad para miles o cientos de presos políticos que hubo a lo largo de los últimos 10 años. Y creo que en ese sentido hay que estar orgullosos. Sin embargo, pues deja muchas dudas lo que ha ocurrido después. Hay quienes dicen que el fin no justifica los medios. Y en esta ocasión los medios son los más criticados. Una invasión, una acción rapidísima de las fuerzas Delta que neutralizaron a los asesores cubanos que custodiaban a Nicolás Maduro en un lugar de los muchos que frecuentaba por las noches para pasar ahí, para dormir ahí, y que, bueno, pues esto viola, según quienes protestan, normas del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, entre otros documentos que rigen la vida internacional de los países. Sí, mira, definitivamente como mencionas, habrá gente que diga que esto fue una violación de los derechos humanos, perdón, del derecho internacional y una violación a la Carta de Naciones Unidas, lo cual es cierto. También es cierto que muchos de los que están criticando estos operativos nunca condenaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por Nicolás Maduro. Entonces me parece que esas expresiones de que cuando me conviene voy con el derecho internacional y cuando no me conviene mejor permanezco en silencio, me parece un acto de doble rasero. Eh, la palabra diálogo para Nicolás Maduro era una palabra tramposa, porque él la utilizaba para verles la cara a los opositores, para verles la cara a los anfitriones de los que colocaban las mesas de negociación. Te pongo el ejemplo de Noruega, por ejemplo, fue el último país que dijo, yo ya no puedo darle un mínimo de confianza a Nicolás Maduro porque lo único que está haciendo es utilizarnos. Utilizó a República Dominicana, utilizó a México y me llama mucho la atención que tanto Brasil, Colombia, Chile, México, España, en un segundo punto del comunicado que publicaron hace unas horas o el día de ayer, dijeran que están apostando por el diálogo. Pero eso es precisamente lo que utilizaba como trampa Nicolás Maduro. Insisto, si hay una violación a la Carta de Naciones Unidas, una violación al derecho internacional, es difícil aceptar, ¿no?, que el presidente, en este caso Donald Trump, pues haya cometido esas arbitrariedades. Sin embargo, para muchos venezolanos fue un alivio. A veces se analiza desde el punto de vista filosófico el mal menor, ¿no? ¿Cuál era el mal menor en este sentido? Seguir durante décadas, como lo ha hecho Cuba, Nicaragua, con un dictador, con una dictadura, o este tipo de operativos que sí trajeron muerte, por supuesto, pero fíjate, Francisco, dicen que eso es una violación a la soberanía, pero decenas de muertos fueron cubanos, lo cual es que también Cuba tenía intereses dentro de Venezuela, aceptados por supuesto por Chávez y por Maduro, pero son momentos muy complejos. Y el caso que mencionabas hace un momento de las condenas que hacen los gobiernos, el de México concretamente, por ejemplo, que no se pronunció en contra de la invasión rusa a Ucrania, como sí lo está haciendo ahora, de una manera condenatoria a Estados Unidos por esta extracción de Nicolás Maduro de su territorio.
Sí, mira, en aquella época, cuando inicia, hace casi ya 4 años, México estaba en Consejo de Seguridad. Creo que la postura de México dentro del Consejo sí fue de condenar la invasión de Rusia a Ucrania, pero después lo hizo con la boca chiquita. Me parece que fue muy débil sus pronunciamientos, sobre todo después de que México deje el Consejo de Seguridad. No fue rotundo, no fue claro, no fue consistente y sobre todo frecuente. En ese sentido, ya son 4 años de guerra y necesita Ucrania el apoyo de la comunidad internacional que cree en la democracia y en los derechos humanos, no cada vez que uno está en el Consejo de Seguridad o una vez cada año, sino se debe de arrimar el hombro todo el tiempo. Vemos a la Unión Europea que, por ejemplo, Alemania, que empezó a mandar cascos a los ucranianos hace 4 años y ahora les manda aviones de guerra. Entonces, creo que México, Francisco, lo sabes muy bien, ha tenido una diplomacia dogmática en los últimos 7 años, ha tenido una diplomacia que ha apostado por América Latina, pero que se le ha revertido. Ahora tiene más enemigos en América Latina que hace 7 años. Ya no tenemos relación con Perú, no tenemos relación con Ecuador, con Bolivia está parado el diálogo político, con Argentina no hay diálogo político, prácticamente no hay diálogo político con Bukele. Honduras viene un cambio fundamental en donde vamos a ver qué sucede, pero en realidad no está apoyando o ni felicitó al nuevo presidente de Honduras, la presidenta Sheinbaum. Entonces, en términos diplomáticos es una crisis la que vive México y nos toca precisamente una época muy difícil porque es cuando Donald Trump, si tú lees esta estrategia de seguridad de Estados Unidos, pues tiene la mira en el eje occidental, en América Latina y el Caribe. ¿Sigue Cuba? Esa es la gran pregunta. Sigue Cuba, sigue Colombia, sigue México también. México me parece que a diferencia del resto de América Latina se cuece aparte. Creo que México, como tú bien sabes, y recuerdo la época de Bill Clinton cuando ayuda para evitar esa crisis que ya estaba en la puerta tocándonos de la devaluación del peso frente al dólar, lo hace porque tiene intereses muy claros, porque sabía muy bien Bill Clinton que si no ayudaba a México, millones de mexicanos, más de los que ya habían cruzado la frontera, iban a ir hacia Estados Unidos. En ese sentido, todo depende de la presidenta Sheinbaum, si tiene claridad en la negociación con Donald Trump, si va a continuar con el legado del presidente López Obrador de dejar pues vestido y alborotado a Estados Unidos, ¿te acuerdas? En la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, porque no hayan invitado a los dictadores de Cuba y de Venezuela particularmente. Si va a seguir esos pasos dogmáticos, la situación, yo lo que veo va a ser un año muy difícil porque es un año de renegociación del TMEC y ya Donald Trump se olvidó del quid pro quo de López Obrador, es decir, cuando López Obrador le puso a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, recibió a miles de deportados de Estados Unidos, eso ya pasó. Ahora a Donald Trump le interesa la parte de seguridad y la va a presionar mucho a la presidenta mexicana. Son momentos de decisión sin dudas. Sí, la presidente Sheinbaum ha reiterado en infinidad de ocasiones la defensa de la soberanía nacional, la doctrina Estrada la saca de vez en cuando, aunque la interpreta a conveniencia, e incluso ha convocado a cantar el himno nacional para defendernos ante cualquier agresión extranjera, particularmente de los Estados Unidos. Pero la principal demanda de Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, que es el petróleo, la principal demanda de los Estados Unidos es la entrega de los narcopolíticos. Sí. Y ahí lo que podría esperarse es que también en algún momento las fuerzas especiales Delta, este comando que extrajo a Maduro de Venezuela, pues también pudieran venir por los narcopolíticos y los narcotraficantes mexicanos. ¿Tú ves abierta esa posibilidad? Mira, Francisco, yo creo que has dicho la palabra clave, el tema de los narcogobernadores. Creo que ese es la siguiente demanda o ya la hizo quizás el presidente Donald Trump a la presidenta Sheinbaum, y si no lo cede, si no envía a algunos de estos narcogobernadores que todavía están en funciones, pues pensaría el de Sinaloa, sin más pensar en otro narcogobernador, sí podría cruzar la frontera y romper la línea roja y hacer operativos en contra del narcotráfico. Ya lo vimos, está obsesionado el tema de la seguridad para Donald Trump y esa es la mala noticia respecto a lo que fue López Obrador, porque la primera etapa, el primer gobierno de Donald Trump era mucho el muro fronterizo, los migrantes, ese era su tema principal
y por eso López Obrador cedió esos temas. Ahora es el tema de la seguridad, y México no andamos bien en ese tema, lo cual ya no tiene canicas, no tiene cartas la presidenta mexicana para poder negociar con Donald Trump, porque lo que le está pidiendo ya son peces gordos, ya son decisiones mucho más importantes, estratégicas, de no solamente enviar a los narcotraficantes, que son pues personajes como los que ha enviado, esos 57 que envió de un jalón, pero ahora ya son hombres importantes, a que a muchos de ellos les han quitado las visas para entrar a Estados Unidos, y esos son el tiro al blanco el que va a hacer el presidente Donald Trump, y eso es lo que le está exigiendo seguramente a México. Sabes de que López Obrador cedió ante Donald Trump, incluso por ahí hizo alguna referencia medio cómica, satírica, diciendo que nunca había visto a nadie empinarse tan rápido, refiriéndose tanto al entonces presidente y a su secretario de Economía, en cuanto a ceder ante las peticiones o demandas o exigencias del gobierno estadounidense. Hoy estamos viendo una situación similar, aunque el discurso es distinto, Fausto, desde mi perspectiva, pero lo que me importa es conocer la tuya. La señora Sheinbaum ha cedido en prácticamente todo lo que Estados Unidos, Washington concretamente, le ha exigido o demandado. Lo más reciente, pues, son los aranceles a los países con los que México no tiene tratados comerciales, pero que todos lo sabemos, es difícil disimularlo, van orientados exclusivamente a castigar a China, el enemigo comercial número 1 de los Estados Unidos. Es cierto, Francisco. Mira, esto me remonta a Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y sobre todo este juego del mexicano de la doble máscara, del sí pero no, el no pero sí. Desde el punto de vista de la base electoral para Morena, los dogmas son muy importantes, y por eso los comunicados, por ejemplo, el de ayer, que firma junto con España, Colombia, Chile, de que apuesta por el diálogo, ¿no? Llama mucho la atención porque la palabra diálogo para el dictador Nicolás Maduro era una trampa. Por eso Noruega lo mandó a volar, es decir, cuando instaló la mesa de negociación y mediación con la oposición, y ya conoció el verdadero perfil del dictador, dijo, hasta aquí llegamos. Se burló de República Dominicana, se burló también de México, bueno, no sé si del gobierno, porque estaba totalmente en contubernio con Maduro, con López Obrador, y ahora con la presidenta Sheinbaum, pero a lo que voy es a lo siguiente, con tus palabras, es decir, sí ha cedido todo. Desde el punto de vista de las mañaneras y de los comunicados de prensa, da la impresión de que tiene clara simpatía con Cuba y sí con Venezuela, y defiende a estos países. Sin embargo, por debajo de la mesa sí ceden todo. Y lo de China es muy claro. China ha protestado, China está inconforme por los aranceles con los que se despertó en este 1 de enero, en los automóviles, por ejemplo, una cantidad impresionante de 50% de aranceles. Entonces, sí ha cedido todo. Lo malo para una persona como Donald Trump es que no le basta esto, no le basta que trate de salvar el TEMEC, México, porque sabe que es seguro de vida para este país, sino ahora va al tema de la seguridad. Y ahí es donde pongo el dedo en el renglón. ¿Por qué? Porque si tú revisas la felicidad de los venezolanos, duró 10 horas. Es decir, desde que empezó el primer ataque hasta las 10 de la mañana, tiempo de Washington, me parece, de Florida, cuando da a conocer su mensaje Donald Trump, y no reconoce a Edmundo González ni a María Corina Machado, sino por el contrario, critica y subestima a María Corina Machado, ahí se acabaron las sonrisas para los millones de venezolanos. Entonces, en ese sentido, pongo el ejemplo porque sabe muy bien México, la presidenta, que Donald Trump ahora sí está muy envalentonado. Ahora sí está presionando, amenazando, inclusive a Gustavo Petro, que a diferencia de Maduro llegó a través de las urnas. Digo, no nos puede gustar o no Gustavo Petro, pero él es un presidente legítimo a diferencia de Nicolás Maduro. Entonces, a lo que voy es, sí puede haber amenazas mucho más fuertes hacia México, y sobre todo que ya no son bromas. Ya no son bromas como aquella sonrisa de Hillary Clinton el año pasado cuando se burló de que Donald Trump le cambió el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Ya no son bromas. Ya Groenlandia, Dinamarca están muy preocupados porque saben que Groenlandia puede tomarlo en cuestión de media hora Estados Unidos. Fausto, muy interesante la conversación. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a platicar? Con mucho gusto. No se vaya, siga con nosotros.
cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Seguimos en esta conversación con Fausto Pretelín, distinguido internacionalista, profesor en la Universidad Iberoamericana e incluso articulista en diferentes medios que aprecian, como nosotros, su muy valiosa opinión. Fausto, hace unos meses corrió por ahí la lista Marco. Tú lo recordarás, se le atribuyó al ahora secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y ahí venían enlistados algunos nombres, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, ya han caído. La insistencia es, ¿qué sigue? ¿Seguirán cayendo esos nombres? Marco Rubio, cubano de origen por sus padres, pues ha insistido mucho en que también Cuba caerá pronto el régimen castrista. Y otra de las obsesiones, porque no podría llamarle de otra forma, del señor Rubio, cuando fue senador, fue ligar a Andrés López Obrador con el narcotráfico. Decía que él claramente protegía a los narcotraficantes o incluso que era socio de los mismos. ¿Esta lista, Marco, va adelante?
Es una pregunta interesante, difícil de responder, pero creo que con la consistencia que vamos a ver a partir de ya de Donald Trump hacia adelante, me parece que sí puede ir adelante. Marco Rubio, él vivió en Las Vegas y conoció a muchos mexicanos. Él lo cuenta y lo narra en uno de sus libros, de sus memorias de joven. Su papá trabajaba en un hotel de Las Vegas, atendía el bar y demás. Y dice que en aquella época tenía un sueño, que era ser presidente de Cuba. Obviamente ya no lo será, pero habla mucho de que la obsesión de él se llama Cuba. Y lo que estamos viendo en Venezuela es, te hablo Pedro para que me entiendas Pablo. Es decir, te hablo Nicolás para que me entiendas Díaz-Canel. Y en ese sentido, la logística para ir sobre Cuba es mucho más fácil que ir por los delincuentes allá en Venezuela. Tienen inclusive una base militar en Guantánamo. En cuestión de horas también podrían tomar el control de Cuba. Lo de la lista, menciono este ejemplo porque la lista quedaría inclusive rebasada, es decir, Donald Trump sí iría, sí filtraría los nombres, sí pondría pruebas de que algunos de estos personajes que están dentro de la lista forman parte de los beneficiados, inclusive van a salir seguramente datos sobre la ayuda que le dio Maduro a López Obrador en su campaña del año 2016, pero también las de Chávez, la ayuda de Chávez hacia López Obrador en 2006 y 2012. Es decir, hay una larga cola que le pisan a López Obrador. En ese sentido, pues ahí están los documentos, deben de haber ya pruebas, debe de haber testigos, inclusive el propio Maduro podrían de alguna manera preguntarle, ¿no? ¿A qué presidente se ha ayudado? Si él quiere rebajar un poco la condena, no sé cuántos años le van a dar de cárcel, pero yo creo que sí hay elementos, ya hay piezas de un rompecabezas que estamos viendo que ya toma forma, que ya conocemos los perfiles de esas piezas y solamente faltan pues tomar decisiones de ir sobre ellos. Incluso, Fausto, una de las últimas acusaciones en contra de Nicolás Maduro ha sido que en tanto fungía como canciller de Venezuela, utilizó a México, a sus aeropuertos, instalaciones mexicanas para el trasiego de drogas y de efectivo. Eso, México aparece a cada momento en todas las acusaciones que se han levantado en contra de Nicolás Maduro. Sí, Francisco, mira, yo creo que hay muchas pistas. Las cajas de alimentos, por ejemplo, que se producían en México para llevarlas a Venezuela, hay un negocio ahí de por medio. Si tú recordarás también, en Argentina salieron las pruebas de que Maduro estaba también financiando a Cristina Fernández de Kirchner. Antes Chávez, ahí sí lo mandaban una valija en el aeropuerto que fue detenida. Es decir, en el caso de México hay elementos que pueden ser probatorios de que sí hay una alianza o una alianza entre México y Venezuela muy clara, muy fuerte, entre López Obrador y Nicolás Maduro. Y sí, esas pruebas pues serían suficientes para que Donald Trump diría, pues también López Obrador debería de ser llevado a juicio por haber sido uno de los satélites de Nicolás Maduro, uno de la red, un nodo más de la red de operaciones. Ahí sobre el tema del narcotráfico hay mucho tema que hay que escarbar. Las ligas entre los cárteles de México con Venezuela, las ligas, por supuesto, de López Obrador con los cárteles, esas piadosas escenas maternas en donde se acerca a saludar a la madre del Chapo Guzmán. Es decir, vamos a ver, yo creo que hay mucho contenido en la biblioteca y es tiempo de que si Donald Trump decide o no utilizar esas pruebas para presionar más a México en estos momentos, pues sería algo muy difícil para Claudia Sheinbaum, sobre todo porque estamos entrando a una época de la renegociación del TEMEC. Insisto, sin TEMEC, México se acaba. Desde el punto de vista comercial, entraríamos a una zona de riesgo de inestabilidad brutal y obviamente Donald Trump no es Bill Clinton y Donald Trump no ayudaría si estuviéramos en una zona de turbulencia económica. Ahora que mencionas TEMEC, me vino a la memoria aquella fotografía de la entonces muy joven señora Claudia Sheinbaum en la Universidad de Berkeley, en California, levantando una pancarta en contra del Tratado de Libre Comercio durante una visita de Carlos Salinas de Gortari al campus de esa
instalación universitaria. Y hoy la defiende, Sí, hoy la defiende el TLC o el TME, como se llama ahora. sí, 32 años después, la situación cambia y ella es una gran defensora ahora del TEMEC, inclusive poniéndole candados a China, poniéndole aranceles a China, y se lleva de por medio a Corea, por ejemplo, con el que no tenemos un acuerdo de libre comercio, sí con Japón, pero también estamos afectando la relación con Corea. Es decir, estamos viendo cosas que hace 30 años hubieran sido inimaginables, y yo creo que en los próximos meses, ya no años, sino meses, vamos a ver también situaciones bastante sorprendentes. Querrá decir esto que también puede cambiar de opinión con respecto a su dogmatismo, a su filiación hacia el castrochavismo o a esto que llaman socialismo del siglo XXI. Mira, si Delcy Rodríguez cambió en cuestión de 6 horas de insultar a Donald Trump, lo está invitando a un diálogo, pues todo puede pasar. Ahora Delcy Rodríguez se convierte pues en la empleada doméstica de Donald Trump. Ahora pues tiene que obedecer lo que le diga Washington. Y la semana pasada o el viernes en la noche, el mismo sábado cuando graba ese audio insultando y criticando a Donald Trump por haberse llevado a Nicolás Maduro, pues ayer domingo era muy dulce, muy suave con Donald Trump, porque sabe muy bien que está totalmente controlada por él. Sí. Finalmente, Fausto, aunque nos gustaría seguir platicando contigo, pero el tiempo es breve, ¿cuál es el futuro de Venezuela? ¿Qué pasa con una posible intervención militar o el acatamiento a las órdenes de Washington que evite esa intervención militar? Y económicamente está quebrada Venezuela, y más ahora que hay un bloqueo a sus exportaciones petroleras, exportaciones que por cierto llegaban a países, llamábamos del eje del mal, Irán, bueno, Irán, coordinadas por Irán. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que todavía faltan algunos sucesos por ocurrir en las próximas horas y meses. Es claro que el control del petróleo ya lo tiene Estados Unidos, el control del país, con simplemente la presión y con simplemente el operativo del sábado de la madrugada. No era necesario llevar a militares en este momento a Caracas, a las principales plazas. Ayer dijo a CBS Marco Rubio que se van a mantener los buques de guerra en las aguas del Caribe por cualquier cosa. Ayer Donald Trump amenazó a Delcy Rodríguez que si falla le va a ir peor que a Donald Trump, que a Nicolás Maduro, perdón. Y la gran pregunta es qué pasa con la oposición, con Edmundo González y María Corina Machado. Esa va a ser yo creo que sabiendo qué va a pasar con ellos, vamos a conocer un poco el futuro de Venezuela. En este momento es incierto. Han salido, sí, Edmundo González ayer a dar unas palabras, dijo que no, que qué bueno que se llevan a Maduro, pero no es suficiente, diciendo aquí falta algo y yo soy el presidente electo. Si Donald Trump no reconoce a Edmundo González como presidente en los próximos 6 meses, la situación va a empeorar desde el punto de vista político y creo que sería una muy mala noticia para Venezuela haber esperado tantas décadas para librarse de un dictador, para que luego no suba al poder el que fue electo auténticamente en el 2024 en las urnas, como es Edmundo González, que en el papel, creo yo, debería estar ya pensando en regresar a Venezuela, en presionar a Estados Unidos para que de alguna manera sea la oposición la que controle el país y no Estados Unidos. Pues ojalá sí suceda. Fausto, muchísimas gracias por estas palabras. Como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente, Francisco, feliz año 2026 y me dio mucho gusto dialogar contigo. Hasta pronto. Te envío un abrazo. Y gracias a usted que nos visitó. Lo invito para que también esté con nosotros en otra emisión del Índice Flamígero la próxima semana aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez, le decía, y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.